Pues vamos a avanzar roca metamórfica, también un capítulo muy cortito. Es el segundo tipo de roca clasificada por su origen, ¿no? O sea, el origen significa de dónde nace. Metamórfica, como su nombre indica, son rocas que han cambiado de forma. Meta es más allá, mórfica forma. Que han cambiado de forma por algún factor, algún agente que actuó sobre ella y que ha hecho que cambie. Piensen ustedes, esta roca, por ejemplo, adquirió una forma muy distinta, ¿no? Esta roca se... la roca, fíjense que prácticamente se ha hecho una S por efecto de una presión por acá y otra presión por acá, seguramente actuó y se ha deformado la roca. Pero la roca sigue teniendo los mismos componentes químicos, los mismos materiales, simplemente en la forma cambia. Entonces, el primer concepto es metamorfismo. Metamorfismo es proceso que produce cambios en la mineralogía, o sea, en los minerales que tiene. Puede ser que entre otros minerales. En la textura, cuando hablamos de textura, hablamos de la disposición de los granos, del tamaño de los granos, de cómo están los granos colocados en la matriz, que es la masa de la roca, y por supuesto la composición química. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando una roca preexistente, que ya existe ígnea, es sometida a condiciones físicas, aquí es claro yo bien, condiciones físicas y químicas. ¿Cuáles son las condiciones físicas y químicas que actúan? Condiciones físicas y cuerpo. La física, condiciones físicas son aquellas que no alteran, que sigue siendo igual, ¿no? Por ejemplo, yo agarro una madera y la quebro o la muelo, hago madera en polvo, le cambié la condición física. O sea, en vez de ser una sola pieza, he hecho 1000 piecitas chiquititas, pero sigue siendo madera, tiene los mismos componentes químicos, las mismas propiedades, no cambió usted nada. Pero si a esa madera le prendo fuego, ya se hace carbón, ya es un proceso químico, ya saben ustedes eso, ¿no? Igual pasa con una roca. Si yo a una roca la someto a una presión fuerte, se va a mantener los mismos elementos, simplemente que se va a hacer más densa, pero si la someto a fuego, va a variar su condición. Pero aquí la metamórfica básicamente está dispuesta por temperatura y presión, que es lo que hemos hablado. Entonces, como resultado de estas condiciones, la roca pues va va cambiando su estructura. Y esto ocurre generalmente cuando son las rocas que están a grandes profundidades, varios kilómetros bajo de la Tierra. Cuando están encima de la Tierra, no tanto. El metamorfismo puede ser de alto rango, cuando cambia totalmente la roca, o de bajo rango, cuando cambia poca condición. Y esto está en función del grado de temperatura que le estamos aplicando, si es a 100 grados o a 2000 grados. Por supuesto, ya va a haber mayor cambio de la roca. Y en el caso de la temperatura, de la presión también, poca presión o mucha presión va a cambiar. Entonces ahí se llama de bajo rango o de alto rango. Vamos a ver qué significa eso. Tipo de metamorfismo. ¿Qué tipo de metamorfismo se tiene? Básicamente son tres. Aquí están los tres. Hay que aprenderse de memoria. Se llama metamorfismo de contacto. ¿Ya? Cuando ocurre un alza en la temperatura, cuando está una roca en un sitio y de repente aumenta la temperatura, empieza a producirse metamorfismo, se llama de contacto. Hidrotermal, la palabra hidrotermal dice presencia de agua y termal temperatura. Que viene cuando una roca se encuentra con un agua caliente, por decir que viene hirviendo y que viene con algunos, en este caso hierro,
con alguno químico, y eso, al hacer el agua caliente, penetra en la roca y va trabajando y va haciendo el cambio correspondiente. Y el metamorfismo regional, que se refiere al movimiento de las capas de la Tierra, ¿no? Y ya les he dicho que, por ejemplo, un terremoto, la Tierra no está quieta, hay falla, o sea, la Tierra no se ha sentado totalmente porque está adentro, está líquida. Entonces, la Tierra está sentada sobre un líquido que es el mar, y caliente, me dicen. Entonces, hay permanentemente movimiento de las capas telúricas, se llama, de la Tierra. Son los terremotos, los maremotos, los sismos, los tsunamis, todo eso son efectos de esos movimientos de las capas de la Tierra. Eso, por ejemplo, la formación de montaña es un ejemplo muy claro. Las montañas se forman por efecto de movimiento de las capas de la Tierra. Y eso origina grandes cantidades de cambios de roca, ¿no? Esas presiones altas. Entonces, el primer metamorfismo de contacto o termal de temperatura, resulta un aumento de temperatura, ¿no? Se acerca el magma y empieza la roca a calentarse y a transformarse. Aquí está bastante clarito. Ustedes pueden ver. Aquí está, por ejemplo, aquí está el magma. Todo esto rojo es el magma. Pero este magma empieza a irradiar calor. Y toda la roca que está junto al magma, esta roca de aquí, está sometida a un metamorfismo de contacto. Y esto se llama aureola. Aureola cuando está alrededor del calor, la influencia del calor. Piensen ustedes que 200 grados, y por supuesto el calor cada vez que va para arriba se va haciendo menos, ¿no? Entonces esta roca de aquí se va a alterar porque está con presencia, en contacto con el mar. Hidrotermal es la alteración química. El agua viene caliente con algunos iones, puede ser fierro, puede ser cal, puede ser azufre, en fin, magnesio, y eso, al tomar contacto con minerales de la roca, se produce un cambio químico. El contacto, pues, en cierto modo es químico el contacto, pero más es físico, ¿no? Pero ya aquí hay una reacción química que con el agua que viene caliente es una alteración química. Fluido caliente, agua, pues viene con minerales, circulan en la grieta y eso va trabajando a la roca. Un ejemplo, aquí está, repito. Este pedacito de aquí hay un pedazo de aquí, hay una, aquí este cuadrito está magnificado en esto, ¿no? Aquí hay una roca, no se ve muy bien, este gráfico yo lo bajé de internet, está más claro, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esta roca de aquí está sometida al calor por debajo, magma, cold, se enseña que frío, seawater, agua del mar, partículas, entran en el agua de los hielos. Por aquí una roca que viene y por un lado viene el calor y por otro lado viene el frío, y eso hace que empiece a transformarse la roca, ¿no? Aquí viene agua, rica en minerales, caliente, llega hasta la superficie del mar. Y ahí trabaja, por un lado tiene termal, térmico, y por otro lado agua, hidrotermal, efecto de la glucosa. Ustedes lo verán con más calmita el dibujito. Lástima que está en inglés, pero ustedes lo saben, así que lo pueden ver. En el cuadro se observa que la roca se encuentra sometida al calor más por bajo de la presión por regional. Regional es cuando hay movimiento de capas. Aquí podemos ver un dibujito más o menos. Aquí tenemos aquí tenemos el fenómeno. Aquí tenemos una continental, la capa continental,
Aquí tenemos un océano. Aquí tenemos pequeños rocas ígneas metidas. Entonces empieza a moverse, dice que hay una presión horizontal, otra presión horizontal. Toda esta capa de aquí empieza a comprimirse, empieza este suelo a levantarse, empiezan las montañas a aparecer, ¿eh? Empieza esto a tomar una forma de acordeón. Fíjense cómo se va esto, ¿no? Lo que era horizontal aquí no se ve muy bien, pero no importa, ya ustedes veanlo con calmita. Aquí se ve perfectamente bien. Y se va haciendo, se van levantando las montañas. Fíjense que aparece otro tipo de roca de abajo. Entonces empieza la roca a transformarse. Esta roca se transformó, entonces es un metamórfico, una roca original. Aquí, de forma así, lineal, se hizo un acordeón. Entonces, ¿qué dice los apuntes? Para leámoslo. Ocurre cuando rocas son deformadas entre dos placas litosféricas en colisión, dos placas, ¿no? Por supuesto, hay una placa que viene por acá. Ustedes, esta placa está actuando así, esta placa está actuando así, y se chocan las dos placas y se levanta el cerro. ¿Qué es el proceso de formación de montañas que se llama orogenia? La raíz de la montaña está sometida, esta parte de aquí, a alta presión. Además tiene el peso de la roca encima, la temperatura por abajo, porque esto de aquí, al comprimirse esta lava de aquí, se vino para acá, y esta parte de la roca entonces está con la presión de la montaña, más el calor de la lava que está metida por aquí, y puede hasta derretir la roca. Bueno, allá más o menos para que me entiendan el proceso, ¿no? Agentes, ¿cuáles son los agentes que participan en el metamorfismo? Como hemos visto, pues está clarito, pues el calor, básicamente, la temperatura, que puede ser el contacto, ya hemos visto, y la geotermal, la temperatura. Otro agente es la presión y el estrés, el esfuerzo diferencial. ¿Qué significa diferencial? Esfuerzo diferencial. Aquí tenemos un dibujito, vamos a ver, aquí está, vamos a ver. Diferencial significa una fuerza aplicada en dos sentidos, ¿no? Es decir, y aplico por aquí y aplico por acá, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la Tierra? El aumento aumenta con la profundidad, mientras, por supuesto, mientras más adentro hay más presión, hay más tierra encima, por tanto, hay más peso. Luego también tenemos los fluidos o líquidos químicos con elementos químicos activos, ¿no? O sea, tenemos temperatura, presión de la Tierra y fluido o agua química. No necesariamente agua, también puede ser lava, está caliente y eso actúa. Entonces, pero principalmente es el agua el que actúa como portador de los componentes químicos. Entonces, esto hace que el agua reaccione con la agua. Por supuesto, estos fluidos salen del espacio poroso, salen de otra roca, estos fluidos por la presión, a veces, por ejemplo, el petróleo, la gasolina, se llama petróleo, que significa aceite de piedra. ¿Qué tal esa? Fíjense ustedes, las piedras, las piedras bajo tierra, a 5.000 metros, 3.000, que es la profundidad de un pozo petrolero, se encuentran lagunas adentro de ese aceite, que es producto de la presión de la piedra, se ha hecho un aceite. Imagínense ustedes, imagínense una roca que salga aceite, ¿no? Nadie lo cree, pero es un excedente de la presión de la roca, empieza a botar ese aceite y se va formando laguna grande adentro, pozo, lago grande adentro. Y eso es lo que se saca, petróleo, y eso es la gasolina y el aceite, el producto de la presión de la roca. Entonces, por supuesto ese petróleo, si encuentra una roca, va a reaccionar con otra roca, ¿no?
Todas tienen una roca madre, que es la que existía antes de que se produzca el metamorfismo. Y por supuesto los componentes químicos son muy similares a la roca original. O sea, si la roca es ígnea, la primera, casi tiene los mismos componentes químicos. Entonces tiene el feldespato, el cuarzo, el sílice, el olivino, todas esas piedras que hemos estado, los minerales que hemos estado viendo, ¿no? Aquí tenemos un caso de presión. Vamos a ampliar un poquito para que se entienda un poquito. Aquí, por ejemplo, fíjense ustedes aquí, al primero, esto era una belleza, su laguito aquí. Este pedacito de roca, miren usted, está bien, las líneas, una sedimentaria, esta sedimentaria porque es puro sedimento. Este pedacito lo ampliamos aquí arriba, ¿no? Hay dos pedazos, ¿no? Uno, este pedacito de aquí, esta es ampliado acá, ¿no? Tiene presión arriba, presión por los costados. Y este pedacito de aquí, que de aquí, también presión. Aquí presión no incremento, pero empieza a producirse movimiento, presiones por movimiento de las capas, ¿no? ¿Qué produce ese movimiento de las capas de la Tierra? En primer lugar, al principio está así, equilibrada. Esta fuerza se equilibra con esta con esta. Pero empieza a haber una diferencia de estrés, o sea, de fuerza. Entonces puede ser que esta fuerza sea mayor que esta otra y lo va levantando. Entonces ustedes que de ser aquí unas líneas totalmente rectas, empieza a aparecer fuerza de aquí también, empieza a hacer el acordeón. Este pedazo de roca está sometida a esta fuerza y va comprimiéndose, y este pedazo que está así de lo más igual, ¿no? Entonces, lo primero que uno ve en una roca metamórfica es esto, las líneas, las bandas. Lo primero que lo caracteriza es una piedra. ¿Eh? Por ejemplo, una laja es una roca metamórfica, que uno ve las lajas perfectamente, inclusive se desprenden las piezas, ¿no? Entonces, mucho hace, como ustedes ven aquí, mucho hace la forma. Uno ve una piedra a primera vista, ya con la práctica de eso, por supuesto, ya uno sabe si es ígnea, metamórfica, tal. Los grados de metamorfismo, el grado, ¿cómo se llama el grado? O sea, la intensidad, ¿sí? ¿Qué tanto cambió? Poco, mucho, y depende de muchos factores, ¿no? Básicamente, el factor básico es la temperatura. A mayor temperatura, mayor metamorfismo. Los grados se muestran aquí en esta tablita. Está bastante interesante, más que está bien, que es muy interesante. Cuando el grado es bajo, 200 grados, decimos que es un grado de metamorfismo bajo, y alto 800. El intermedio será entre 200 y 800, ¿no? Entonces, los minerales son los mismos. La clorita, la moscovita, biotita, granate, estos son más o menos los minerales que tienen cuarzo feldespato en todo el cuarzo de estos productos, feldespato en todo. Pero dependiendo del metamorfismo, dependiendo de la temperatura, menor de 200 grados no tiene alteración, ya empieza a ver la pizarra, que viene a ser la laja, el esquisto, otra piedra, el gneiss, una piedra muy conocida acá, y fundido otro tipo de piedra. Pensé que son los mismos minerales, más o menos los mismos minerales, pero con distintos grados de temperatura y va tomando distintos nombres, distintas formas. Ya vamos a verla después algunas piedritas en particular. Y la textura es como, lo que les digo antes, la temperatura significa cómo es el tamaño del grano, la forma del grano y cómo están dispuestos en la roca madre. El tamaño, el grano finito, el grano grueso, la forma puede ser redondita, así triangular, rectangular, regular,
y en las reglas se están todas juntas, muy distribuidas, ¿no? Y de ahí viene el concepto de foliación, que es una característica muy importante de las rocas metamórficas. Foliación, ¿qué significa la palabra foliación? Folio, usted sabe que es un folio, ¿no? Folio es un cuaderno, igualito. Ustedes agarran un cuaderno, las hojas están encima una de la otra, pero no están pegadas. Eso se llama foliación, folio, como así, lámina. Puede ser de distintas formas esa foliación. Puede ser paralela, ahorita voy a ver un dibujito, se entienda. Paralela, o sea, en línea, en banda o en clivaje. Hasta parte de eso. Foliaciones, aquí vamos a ver. Las foliaciones se pueden formar de distintas maneras. De distintas maneras, temperatura, ¿no? Aquí está. Para hacerlo más directo al grano, para no hacerlo muy chapa. Bien. Fíjense ustedes, before, antes del metamorfismo, cómo estaba la roca, en las partículas. Una vez viene, fíjense cómo se van alineando. Eso se llama foliación. Dice aquí que está clarito, y en la piedra, como se ve, estaba todo dispuesto así, y luego empiezan a aparecer bandas o líneas. Se puede confundir con la sedimentaria, pero la sedimentaria es otra forma. Pero aquí es más. Entonces, así es. ¿Ver? ¿Qué significa esto? Que sobre esta piedra, sobre esta roca, actuó una fuerza en este sentido. Así. La comprimió horizontalmente y empezó a acomodarse así. Se reacomodaron las partículas. Puede ser. Esto es clivaje. Ya. Clivaje significa clivaje ya es la foliación, pero más aguda. La foliación puede estar así, directamente así. Pero ya el clivaje es cuando ya se forma un plano de falla. Es decir, clivaje ya es un plano de falla. Entonces, aquí ustedes ven perfectamente y ya está prácticamente dividida la piedra. Yo la quiebro esta piedra y se va a partir por aquí. O sea, una piedra así que esté con esta falla, la parte y se va a partir aquí. Es como ustedes partan una laja, golpean una laja y se va a partir, que tiene su plano de falla. Eso ya se llama clivaje. Y el clivaje puede ser de muchas formas, ¿no? Es una foliación extrema, clivaje. Y que el clivaje puede tener muchas formas, puede ser recto, puede ser plana, puede ser también curvo, estamos a ver. Un dibujito mejor se entiende. La palabra a veces, ahí está, clarito, ¿no? Pizarro, laja, que es lo mismo. Clivaje excelente, es decir, que ahí está la roca partida. Hay otro modelo que no se nota mucho, por ejemplo, el gneiss no tiene mucho clivaje. Está foliada, pero no tiene. Y luego están los esquistos y la pizarra, son los tres tipos de modelos. Después vamos a hacer un pequeño trabajo. Y aquí están las distintas formas como los folios, ¿no? Forma pizarrosa. Esquisto significa, la palabra esquisto significa partículas. Esquistos son los que representan café. Son las incrustaciones que hay en la piedra de otros minerales, ¿no? Que se llaman esquistos. Y eso van formando un plano también de falla. Esta roca, si la parto, se va a partir en esta dirección, ¿no? Siguiendo la línea de los esquistos, ¿no? En este caso que vamos a leer, presencia mineral de tamaño muy pequeño, microscópico y muy bien orientado. Fíjense que ustedes, aquí están el folio, pero muy clarito como la laja, no se ve, digamos, ¿no? Su foliación de la laja es no se ve aquí, por ejemplo, aquí arriba en la pizarra. Ustedes no ven aquí las líneas, ¿no? No se ven las líneas. Pero aquí está el clivaje, aquí está ya la plana de falla. Yo la rompo y se abre por aquí. Ok. ¿Por qué es interesante esto saber? ¿Por qué? Porque cuando yo hago hormigón,
Un hormigón, y yo parto de esto y le hago el hormigón, ¿qué va a pasar? Que el pedazo de rocas va a ser un pedazo de piedra así, un agregado así, una grava así, larga y delgadita. Esto no me sirve para hormigón, porque esta se junta con la otra, y se junta con la otra, y no hacen entramado. O sea, en cambio una piedra redonda va a ser entramado, o sea, apoyar una encima de la otra, el ver construyendo un esqueleto. En cambio esto es así, ¿eh? Así una larga así, 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 no pasa nada. No prende esta con esta ni esta con esta. Es como que ustedes le dije antes, ustedes agarran un cuaderno de 100 hojas y aplíquenle 1000 toneladas. Se comprime, sale 1000 toneladas y siguen sueltas la hoja. O sea, no hay unión. Y ese es un problema serio en hormigón. Por eso en hormigón, ya vamos a ver adelante, que este tipo de roca hay que molerla bien para evitar esos planos que sean muy planos, ¿no? Bien, también está el bandeado, ya son bandas, esto se llama banda cuando ya son más gruesas, más visibles. Bandeado, dice aquí está, bandeado, no muy perfecto, con banda de tono claro y oscuro, se ve perfectamente. Esta es una banda, bandeado. Ok, y la mismatita es otro, pero suelto, ¿no? Son los tipos de foliación que existen. Bien, estamos terminando. Y aquí vemos un ejemplo, el gneiss es una piedra bastante conocida en San Salvador, bastante en la Sala Guaraya. Es una roca muy buena para trabajar. Este es el gneiss. Ven usted los folios ahí. Grano biotita. Los negros son biotita. Y los claros son silicatos siempre. No, los claros es arena, ¿no? Entonces, alto grado de metamorfismo. El mármol es otra roca metamórfica. Aquí no se ve mucho, no foliada, no se ve mucho los folios, las alineaciones, pero el que está, ¿no? Si uno lo mira con lupa, se va a ver. La cuarcita es otra roca que no tiene también folios directamente, pero ya el microscopio sí. Finalmente, la estructura, la forma de la roca metamórfica, ahí está. Todo su estructura. Puede ser foliada y no foliada también. Claro, las no foliadas son las por efecto químico. La foliada generalmente es por la presión y temperatura, ¿no? Por ejemplo, la no foliada es cuando viene un carbonato de calcio y reacciona con la roca y forma el mármol. O viene un silicato y forma la cuarcita, o viene un inosilicato y forma la antibiótica. O sea, esta no foliada es metamorfismo químico, lo que vimos antes. Y la foliada es metamorfismo físico, por presión y temperatura. Y esto por agentes químicos, ¿no? Aquí está otro cuadrito que nos ayuda. Por ejemplo, la pizarra. Aquí están los 4 tipos más importantes de roca. Pizarra, filitas, esquisto y meteorito. La pizarra es grano fino, con pequeña cristalínica, metamórfico grado bajo. La pizarra no tiene mucha temperatura cuando se formó. La exfoliación, el clivaje, material orgánico de hierro, igual la filita. Y el gneiss también, bandeada porque se ve la raya perfectamente bien, ¿no? La banda. Alto grado, alta temperatura, se forma, tiene esquistos son los granitos que se ven, silicato claro oscuro y cuarzo. Bien. Y aquí también otro dibujito, para que vean un poquito, porque gráficamente es mucho mejor ver lo que se la ver en foto de la roca, ¿no? Aquí también otro, la filita, esquisto. Cada una de estas creo que le voy a dar tarea, que no le he dado, pues le voy a dar ya, se le va a pasar hasta viernes, para que hagan estudio de cada una de estas rocas, ¿no? A cada uno le da un tema para que entre y averigüe algunas características. Las no foliadas, que son en base a agentes químicos. Y con eso terminamos el capítulo roca metamórfica. ¿Una pregunta?
Bueno, creo que no tiene mucha actividad, ¿no? Vamos a seguir entonces, ahora acabaremos, ya que son las 8 recién. Acabamos el capítulo y entramos ya, vamos a ir preparando. El primer teórico es Roca, pero primero voy a esperar que haga la investigación y luego vamos a... Roca sedimentaria, el otro tipo de roca. Ya lo hemos dicho, se forman al sedimentarse las rocas. O sea, primero se hace el sedimento y luego por un proceso se va haciendo roca que se llama diagénesis o litificación. Se van consolidando en estratos. Las rocas se clasifican, por ejemplo, las rocas del río Piraí son todas sedimentarias. Por la textura, hemos dicho siempre toda roca se clasifica por su textura, que puede ser clastos, que significa clastos. Vamos a ver, matriz y cemento, son los tres elementos que forman la textura. Clastos son las incrustaciones, registros también, ¿no? Son los chips. La matriz es la roca madre y el cemento es lo que une el clasto con la matriz. La estructura, o sea, cómo está los estratos formados y la composición mineral, qué minerales tiene y qué químicos tiene. Es lo mismo, estamos repitiendo lo mismo. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se alimentan? De muchas formas. Aquí es un ejemplo. Plano, o sea, va asentando plano. En el caso de que es plano, porque viene un turbión, viene con la roca grande, el turbión, deja la piedra grande, deja el grueso, digamos. No, pero cuando el turbión viene y deja lo grueso, y luego baja el turbión, baja la velocidad del agua y va asentando lo fino. O sea, siempre, cuando viene el agua fuerte, asienta los huesos, lo pesado. Luego el agua se va bajando el turbión, la velocidad del agua y va asentando lo fino. Entonces, hace una capa de grava, de piedra, digamos, en el río, y una capa de arena. Ya los dragueros saben que después de un río viene grava. Entonces, ahí, después de un turbión viene grava. Y luego todo el año están sacando arena. Por eso es que la grava es más cara que la arena, porque no siempre hay grava. Ok. Y aquí está la forma 2, la forma 3, ¿no? Distintos tipos. La estructura sedimentaria, y por ejemplo está muy clarito, las capas que se han venido sedimentando. ¿Ves ustedes? Si ustedes van, seguramente han visto el camino Cochabamba y se ven perfectamente los estratos cero. O sea, ¿qué es lo que pasa? Toda esta serranía de acá, de mi pata, roca sedimentaria. Hola. Bien, los sedimentos que son partículas provenientes, no de la roca, ¿no? Partículas provenientes por el efecto de la meteorización. ¿Qué es meteorización? Es la descomposición de la roca, se va haciendo pedacito por efectos del agua, del viento, del calor y de todo lo demás. Entonces, la formación de sedimento por la meteorización, lo que les decía antes, meteorización. También viene la actividad biológica, ¿no? Que no se olviden que las plantas con sus raíces también. Ustedes saben que las plantas, van a llevar en madera eso, tienen raíces. La raíz lo que hace es buscar alimento. ¿Cuál es el alimento desde la planta? La tierra. Pero la raíz entra y se va a topar con roca, ¿no? Habrá suelo el primer metro, 2 metros de tierra, pero más abajo ya es roca. Entonces, esa roca, ¿cómo la descompone la raíz para poder comer esa roca? Le echa un ácido, ese ácido se llama savia. ¿Saben qué es savia? Con B chica, ¿no? Búsquenlo en internet. Es su sangre, digamos, no es su sangre, es su jugo digestivo que tiene la planta. Entonces, ese ácido entra en la roca y la va descomponiendo
y luego chupa todos los minerales y se alimenta la planta. Es el proceso de alimentación de la planta. ¿No? Y en ese que le eche ese ácido a la roca, la va descomponiendo también. Hay un proceso también de sedimentación, ¿no? Y también la precipitación química, cuando tengo químico se precipita. O sea, precipitación es asentamiento, ¿no? Yo agarro un vaso con azúcar, hago una limonada y si le echo mucho azúcar, el azúcar se va a sentar en el fondo. Entonces se precipitó el excedente de azúcar que ya no pude disolver en el agua. Ok. Bien, entonces, para hacerlo más. Y los sedimentos constituyen el 75% de los afloramientos. ¿Qué afloramiento? Todo lo que sobresale de la tierra, todo lo que brota se llama afloramiento, ¿no? O sea, prácticamente toda la capa superior de la tierra son rocas sedimentarias, ¿no? Que están en los fondos de los ríos, los mares. Bien, la meteorización es la digregación física, que este es el concepto muy clarito, ¿no? ¿Qué significa digregación física? Que se partió, se hizo partícula más pequeña, nada, no cambió lo que, como que yo lo muera, ¿eh? Por humedad, cambio de temperatura, por todas las cosas que suceden. Eso se llama meteorización. Una vez se meteoriza, empieza a transportarse, viene el viento. Ustedes conocen la loma de arena, vayan a conocerla. Esa loma de arena se formó con el viento. De allá del Urubó viene el viento, viene de la zona del Amboró. Conocen el Amboró también, no saber eso. El Amboró es la serranía más alta en Santa Cruz, el Cerro Amboró. Y viene el viento del norte y levanta la arena del río Piraí y va y la deposita allá en la loma de arena. En el cerro llegó no sé cuántos kilómetros, no sé, 10 kilómetros. Y se forman las lomas de arena. Entonces, esa zona de por allá de Basilio Cabezas, ante Cabeza, es una zona arenosa. Y esa arena la transportó del río allá, ¿no? Entonces, ese transporte se llama eólico cuando es viento. Glacial, el transporte glacial, ¿qué significa? En los cerros altos está la nieve, viene la primavera, se calienta esa nieve, se hace agua y esa agua transporta también sedimentos. El tipo de transporte afecta, por ejemplo, un trubión es un transporte, agua, viene el trubión y llueve y lava todo ese cerro de por allá de Chamaipata y va bajando todo ese material y lo va trayendo. Que ya está meteorizado, todos esos cerros ya están meteorizados y ya están descompuestos, ¿no? Y en el trayecto, por supuesto, se va haciendo el tamaño de los granos. Al girar la piedra, va bajando el transporte, se va quebrando y va tomando una forma. Por eso que los agregados sedimentarios son buenos por mí, porque son bien redondeaditos, bien proporcionados. Y la meteorización física también, o mecánica. Mecánica, la palabra mecánica, yo se le he explicado, mecánica es cuando actúan fuerzas. Eso, ¿sí? O sea, puede ser por descompresión, puede ser por temperatura, por el hielo que se congela entre la fisura y la va partiendo, en fin, todo un proceso por ejemplo, si un volcán arroja una piedra de afuera, esa piedra que está abajo a una compresión a 3.000 metros y sale al aire, va a reventar porque está sin presión ya, ¿no? Se llama descompresión. Aquí está la mecánica, cuando sale empieza a partirse. Aquí está un ejemplo, por ejemplo, esta piedra, esta roca grande, se acaba de partir porque por efecto de la helada. Aquí le entra agua, el agua ustedes saben que se dilata a 0 grados y empezó a rajar y partir. Y esta piedra a poco se va partiendo y se va haciendo. Esa es la física, porque no cambia las condiciones mecánicas, cambia la química ya cuando entran minerales, ¿no?
Aquí está una raíz actuando, la raíz entra y va partiendo la roca. Increíble, pero la raíz es parte de ustedes, saben, parte de todo. Hasta edificios tumban, ¿no? No es un problema. Litificación del proceso de formación de roca. Perdón, de consolidación, un sedimento en roca. Litificación. Liti viene la palabra lito, que es piedra. Lito, monolito, petrolito. Y ¿qué agentes actúan para que el sedimento se haga roca? Pues que se va enterrando el peso de los sedimentos que van encima y temperatura y presión. Siempre temperatura y presión. Entonces, el proceso diagenético, en primer lugar, se compactan. ¿Qué significa compactación? Pierde volumen, se hace más pesada la partícula, se reorganizan las partículas por la sobrecarga que hay, el peso que hay. Luego los poros se van llenando con sustancias químicas que van haciendo el cemento, que le echemos oxipol, ya se van perdiendo las partículas. Se va formando una matriz, que es la roca sobre la cual están los cristales. Y se va poco a poco, un proceso que dura miles de años, y se va formando, ¿no? La roca se clasifica en 3 tipos de aceite. Las clásticas, que son las normales, las que vienen, por ejemplo, mira, ahí son clásticas porque vienen solamente de piedra que se descompone, va cambiando el tamaño, la lleva el agua, el proceso mecánico. La química es cuando ya se encuentra con un agente químico, una roca o un sedimento, le entra un agua con carbonato de calcio o con cloro. Usted ve, por ejemplo, el agua en la caldera, que se queda el cloro en la caldera cuando hierve. Lo mismo pasa, le llega un agua con cloro y ese cloro va reaccionando con las piedras y la va prendiendo, ¿no? Entonces que en la caldera se hace duro ese cloro. Está en el agua, pero una vez se hierve, se endurece, o sea, actúa como un cemento, cloruro de calcio, por ejemplo. Y la biogénica por las plantas, ¿no? La palabra clástica, clastos son partículas, para hacerlo más claro. O granos más grandes que están prendidos o metidos, incrustados en una porción de una matriz. Aquí están los clastos, ¿no? Clasto se llama, clasto y matriz son 2 elementos. Los clastos aquí, para que se entienda bien, son los elementos aquí chiquititos. Este es un clasto. Y la matriz es lo que está metido. Puede ser, aquí los nombres pueden ser con colores, sin colores, no importa, ¿no? Pero lo que yo creo que aprendan es qué significa clasto y qué significa arcilla. Clasto porque son tamaños grandes, visibles. Y la matriz es el tamaño de sedimento fino sin disposición a los clastos, ¿no? Y aquí hay algunos modelos. Lamentablemente no se ven bien, pero ustedes lo van a averiguar en internet perfectamente. Ven ustedes aquí perfectamente la roca, la primera roca con conglomerado, se ven perfectamente bien unas piedras, unos minerales incrustados en una matriz o clasto que se llama. Aquí también la brecha tiene clasto. La arenisca no tiene mucho clasto. La limotita y fin. La bioquímica ya son aquellas que se generan por reacción química. Ya ahí están los modelos. Las calizas, viene un agua con cal, reacciona, y hay que ver cada una que tiene, algún elemento de yeso también, viene el sulfato de calcio, y hace yeso. Con química y bioquímica, también bioquímica puede ser también de que la raíz con su savia también actúa. Y aquí está una breve clasificación. La no clástica significa que no tiene incrustaciones, ¿no? O sea, la calcita, por ejemplo, es no plástica. ¿Por qué es química? La clástica es cuando entra a presión. Cuando es química tiene un color uniforme, como es la caliza. Vamos a ver la caliza, por aquí está la caliza, ¿ves? Porque es producto químico. Entonces no tiene clase. Cuando no tiene clase significa estas pequeñas partículas de aglomerado, ¿no? ¿Ok? Porque se entiende.
Es muy importante, a mí me interesa que ustedes sepan cada palabra que estamos aprendiendo, ¿no? Cuando viene el geólogo que le diga, oye, esta roca es sedimentaria, ya ustedes dicen, ya, ¿no? Por ejemplo, la roca se llama caliza. Aquí está bonito este cuadro porque ayuda a entender todo. Fíjense usted. La roca es caliza. Está acá arriba. Esta de aquí, la fosilífera. Fosilífera porque tiene fósil, ¿no? Pero es caliza. Ahí está la caliza. Su principal mineral es la calcita, que es el carbonato de calcio. Para hacerlo más simple. Y son no plásticas porque son de origen químico. Proceso químico. Y todas estas son el yeso también, las que conocemos. La sal misma que comemos, cloruro de sodio, también es una roca sedimentaria. ¿No? El yeso también, el fierro también, sedimentario es de hematita, compuesto por óxido de fierro. El mineral se llama hematita, no me acuerdo el nombre. El mineral de Mutún se llama hematita. Y esa tiene fierro en forma de óxido. ¿Cuál es la ventaja de Mutún? Que un 90% de la hematita es óxido de fierro. O sea, es de lo más puro en el mundo. Hay también hematita que tiene un 50% de óxido de fierro, un 60, 70%. Por supuesto que mientras más óxido de fierro tenga, tiene más fierro y es más fácil de sacar, ¿no? Bien. Aquí está, por ejemplo, los clastos. Bendito. Entonces, la disposición de los clastos es muy importante, que es aquí, en el último, el de la derecha, ya es muy malo, tamaño muy grande, tamaño muy chico, y ya esto cuando yo lo muelo me sale muy parejo el tamaño. Bien, y aquí, ¿cómo se forma el cemento? Ya es la otra cosa. Tengo los sedimentos, ahí empieza a comprimirse y luego viene la parte cementaria. Al inicio la piedra tiene 50-60% de agua y acaba con un guión 20, pierde harta agua. Cuando se haga roca el sedimento, tiene que perder agua. Los minerales aparecen no en precipitación de nuevos minerales o adiciones de lo existente. Aparecen unos minerales como estos verdes, que son cristales de coalinita que van creciendo, en los poros se van entrando y van prendiendo estos cristales amarillos de cuarzo. Estos amarillos de cuarzo están primero sueltos, sand es arena, luz perdida, redondeada, suelta, arena redondeada, y ya esta arena, sandstone, ya es piedra de arena, ya es arenisca, sandstone, cementada, ya con su cementito. Y la matriz también es lo mismo, el cemento. Aquí está la arena con cuarzo mezclada con carbonato. Ese carbonato va reaccionando y va prendiendo, formando una arenisca cuarcita. También están los fósiles. Ya, estos son los fósiles, son los, ¿cómo se llaman? Los animales que existían antes, mucho antes, ¿no? Me parece que el hombre. Y esos animales, animales, inclusive se piensa que el petróleo es precisamente todos esos animales disueltos por la presión. Por ejemplo, esta concha, digamos, una concha marina, está formada de puro calcio. Entonces, esta cal se disuelve y esa es la que hace que la piedra se junte. Entonces, es un proceso bioquímico, porque su origen es biológico, no animal. Ok. Bien, con esto hemos terminado la parte de roca. De todo modo, creo que yo le mostré el manual. De aquí vamos a sacar todo el material. ¿Está? ¿No? Ya se le expliqué la vez anterior. Ya yo le voy a dar este marcador. Ok, ¿una pregunta sobre esto?